Partimos hoy el capítulo de Jonás hasta el versículo 5. Sí, hoy nada más vamos a ver de Jonás 3, del versículo 1 al 5. Así es. Te pido disculpas porque en las hojas tiene un título ahí que dice perdón y salvación. No es el título de la enseñanza. El título de la enseñanza es situaciones difíciles requieren medidas drásticas, así es. Situaciones difíciles o situaciones drásticas requieren medidas drásticas. Situaciones difíciles requieren medidas difíciles. ¿Cómo se acabó? Decisiones difíciles. Medidas drásticas. Situaciones difíciles requieren medidas drásticas. Situaciones difíciles requieren medidas drásticas. Decisiones difíciles. Termina la guerra sin armas. Están atrás del cuadro. Muy bien, entonces, ahí está. Acompáñame ahí a Jonás 3 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice el versículo 1 de Jonás 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pausa. Cuando estaba leyendo y dije, bueno, vamos a partir hasta el 5, me venía a la mente estas imágenes de las películas donde hay un niño que está volando y luego de repente se pausa todo y continúa. Mi nombre es Chris. Y te preguntarás, ¿cómo llegué hasta aquí? Y luego, entonces me imaginaba así porque nos paramos y te fijas justo como en el clima de la historia. Entonces me imaginaba yo así a los ninivitas de repente, no, y luego tirando los platos de comida y poniéndose así silicio y luego de repente pausa. Yo soy la ciudad de Nínive. Y te preguntarás, ¿cómo llegué hasta aquí? Entonces, si yo te preguntara hoy, ¿cómo comer menos? ¿Qué dirías? ¿Cómo le haremos para comer menos? Toma. Ok, con eso ya. Sí, soy yo. Muy bien. Ok, ¿cómo podemos empezar a hacer ejercicio diariamente? ¿Qué dirías? Pero ¿cómo empiezo? Me puse a ver caricaturas donde están bien amarradas. Decides hoy empezar. Decides empezar hoy. Buscas una motivación. Buscas una motivación. Paso número 1, decide. Paso número 2, busca una motivación. Paso número 3, sal a correr. Sí. Ojalá fuera tan fácil. Busca roles para. Si yo te preguntara cómo podemos hacer para leer la Biblia diariamente, ¿qué dirías? Planeándote. Planea el Siendo tiempo. organizado, Organiza tu tiempo, esfuérzate, ordenando prioridades. ordena tus prioridades. Ok, si yo te preguntara cómo estudiar un pasaje de la Biblia, Los pasos para estudiar así, no sé. El lunes. Más adelante. Estamos aprendiendo. Dedicar tiempo. dedica tiempo y luego De mi un diccionario. ¿Qué pasa? Estudiar. Muy bien. Y luego paso número 1, observa. Paso número 2. Sí. Ok. Generalmente en nuestra cultura siempre estamos buscando los 10 pasos para. ¿Sí? Y todo lo que buscamos hacer lo buscamos partir en pasos. ¿Sí? 5 pasos para ser el mejor estudiante, 10 pasos para pasar todos tus exámenes, 3 pasos para esto, 3 pasos para aquello, ¿sí? Y buscamos, como ahorita veíamos en nuestra lógica, ¿cómo le haces para esto? Decide, ponte, proponte, disponte, haz un tiempo. Y entonces siempre hay una lógica, por así decir, ¿sí? Pero cuando abordamos la Biblia, nos damos cuenta que en realidad Dios obra de las maneras que tú y yo menos esperaríamos. Sí, tú y yo podemos trazar nuestro plan, pero a Dios nuestro plan muchas veces no le sirve. O sea, ¿para qué lo quiere, verdad? Él tiene uno mejor, que definitivamente funciona. Sí. Y a través de la Biblia vemos que Dios utiliza los medios que tú y yo nunca hubiéramos usado para hacer lo que Él quiere. Sí. Y Dios hace esto
para que la gloria sea solo suya. ¿Sí? Cuando Dios usa lo que tú y yo menos hubiéramos pensado que podría usar, ¿qué está diciendo? Yo lo hice. Yo lo hice. ¿Sí? Entonces, como veremos en este pasaje, todo lo que sucede en el pasaje en realidad sale de nuestra lógica, sale de lo que tú y yo haríamos y cómo nos comportaríamos, ¿sí? Porque esto es justo la forma en que Dios se comporta. Entonces me gustaría partir el pasaje en 3 ideas centrales. En la primera vamos a hablar acerca del profeta perdonado, el profeta perdonado. En segundo lugar vamos a hablar de la gran ciudad, y en tercer lugar vamos a estar hablando del medio de salvación, ¿sí? El medio de salvación. ¿Okay? Entonces, en primer lugar vamos a hablar del profeta perdonado, después de la gran ciudad y por último el medio de salvación. ¿Sí? Esos son los 3 puntos que vamos a estar tratando hoy. Entonces vámonos sobre lo primero, el profeta perdonado. Lo primero que podemos notar en el pasaje es que los primeros versículos son una repetición casi idéntica del capítulo 1, si te fijaste, ¿sí? Y es a propósito, ¿sí? Una vez más, la palabra del Señor viene a Jonás y le da una encomienda, ¿sí? Ahora, esto, generalmente tú y yo lo pasamos muy rápido, somos muy rápidos para leer la Biblia, ¿sí? Y pasamos corriendo, y luego ya no sabemos la historia de Jonás, y pues más en turbo, hacemos nomás una lectura rápida, y ya me la sé, que hay diferencia, ¿no? Pero en realidad, si nos pausamos y ponemos atención, aquí pasa algo que es sorprendente, ¿sí? Me gustaría que hiciéramos un recuento de todos los pecados que podríamos adjudicarle a Jonás, ¿sí? De los que sabemos, ¿verdad? Porque pues son los que están ahí en el libro, ¿sí? En primer lugar, podríamos adjudicarle desobediencia abierta y flagrante, así descarada, total, ¿sí? En segundo lugar, podríamos adjudicarle indiferencia hacia los marineros, ¿sí? Mientras los marineros están temiendo, corriendo por un lado y para otro, y lo único que le pide el capitán es ora. Jonás, ¿qué hace? Nada, ¿sí? En tercer lugar, le podríamos adjudicar idolatría. ¿Recuerdas que veíamos que cuando le preguntan tú quién eres, lo primero que Jonás dice es: soy hebreo, ¿sí? Lo que más me identifica es mi nacionalidad, no mi Dios, no mi relación con Dios, sino mi nacionalidad. Mi ídolo es mi nación, ¿sí? Y en cuarto lugar, podríamos adjudicarle egoísmo, ¿sí? Si recuerdas, cuando Jonás ya no le queda de otra, las suertes caen sobre él, Jonás no dice: ok, fui yo, déjame aviento por la borda y ustedes van a estar bien, sino que dice: aviéntenme, ¿sí? Y como vimos, los marineros tienen miedo, porque Jonás primero presenta a su Dios: si sirvo al Dios Señor del cielo y de la tierra, entonces los marineros dicen: no, pues que a lo mejor está enojado, pero no sé si tengo derecho de aventarlo por la borda, porque si lo aviento, pues qué tal que me lo cuenta como que yo lo maté, y qué me va a hacer si es el Dios de todo el universo, ¿sí? Y sin embargo, Jonás de todas formas dice: pues aviéntame, ¿sí? Hazle como quieras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé tú, pero cuando leemos la historia de Jonás, yo siento que no me parezco tanto, ¿no? Como que en niveles de pecadores, ¿no? Y el Jonás se andaba así como que muy mal, ¿no? Bueno, no es cierto, ya. ¿Ya en serio? Yo me supero mucho. Todos somos Jonás, ¿sí? Ya en serio, todos somos Jonás. Generalmente cuando abordamos la historia de Jonás, y lo he escuchado de algunas personas cristianas, es como que ese Jonás era, o sea, de lo peor, de verdad. O sea, no. Así como que allá él, yo acá. Pero la verdad es que todos somos Jonás, ¿sí? Jonás es una imagen viva de todos nosotros. Tú y yo desobedecemos a Dios abierta y flagrantemente también, ¿sí? Y lo hacemos cuando la palabra nos llama a vivir de cierta forma, pero ignoramos lo que la Biblia dice, ¿sí? Ahora, ejemplos claros para no mantenernos así como que en lo abstracto, ¿sí? En primer lugar, y este es un ejemplo así al azar, Dios nos llama a cuidar de nuestro cuerpo, ¿sí? Preguntas básicas de cuidado del cuerpo: ¿cómo andamos en nuestra dieta? Dice la nutrióloga Francis: dieta es lo que comes en un día. ¿Cómo andamos en nuestra dieta? ¿Sí? ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Tenemos un ritmo de día y un horario saludable? ¿O le damos al cuerpo hasta que ya el cuerpo no aguante más 3, 4 de la mañana, y en la mañana pues a las 10 hay que levantarse y andamos todos ojerosos y cansados?
¿sí? Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo abierta y flagrantemente. O sea, la Biblia nos llama, ¿sí? Otro ejemplo sería: Dios nos llama a cuidar de la iglesia, ¿sí? Preguntas básicas: ¿a quién le hemos escrito esta semana de la iglesia? ¿A quién le has mandado un mensaje durante la semana para preguntar: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Quieres salir? ¿Quieres tomar algo? Vamos a juntarnos a leer algo de la Biblia. Vamos a juntarnos a estudiar algo. O te quiero conocer simplemente, porque ¿cómo voy a cuidar a alguien que no conozco? ¿Sí? Pregunta de ley: ¿estás ofrendando en la iglesia? ¿Estás dando? ¿Estás intencionalmente? No lo que me sobra. Llego a la reunión y pues traigo 10 pesos de lo que me sobró del Starbucks, pues eso le voy a echar ahí, ¿sí? De la comida, ¿sí? Dios nos llama a dar, y entonces cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo abierta y flagrantemente, ¿sí? También mostramos indiferencia, igual que Jonás, hacia todos los que nos rodean cuando no predicamos el evangelio, ¿sí? La indiferencia de Jonás fue que no hizo nada cuando todos los marineros estaban temiendo. Nuestra indiferencia es que sabemos que fuera de Cristo todos los hombres están condenados, y muchas veces no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Sabiendo que están condenados a la destrucción eterna, no hacemos nada. Dime si no es indiferencia, ¿sí? En tercer lugar, la idolatría y la desobediencia están íntimamente conectados, ¿sí? Porque la desobediencia no es solo una acción negativa, es decir, no solo es no hago algo, sino que también tiene un lado positivo, en donde hago algo, y ese algo que hago responde a aquello que considero más preciado para mí, ¿sí? Si desobedezco a Dios, vamos a regresar al ejemplo de la comida, y como todo lo que yo quiero y me atasco de pastel, galletas, papitas, ¿a qué estoy obedeciendo? A mi cuerpo. ¿Sí? Al placer, a que quiero satisfacer mi gula, ¿sí? Me gusta comer, y entonces, ¿sí? Evidentemente estoy poniendo algo por encima de Dios, ¿sí? Entonces al desobedecer también estoy poniendo algo por encima de, y estoy cayendo en cierta forma en idolatría, ¿sí? Y somos egoístas igual que Jonás, no cuando decimos aviéntame del barco tú, ¿verdad? Pero cuando evaluamos todo en respecto a nosotros, ¿sí? Cuando las preguntas por las cuales mido mi alrededor tienen que ver siempre conmigo, ¿sí? ¿Cómo me siento para hacer esto? ¿Me siento bien? ¿Me hace sentir bien? ¿Me da paz? Y todo entonces tiene que ver conmigo, ¿sí? ¿Me están tratando igual que los demás? ¿O no me están tratando igual que los demás? Porque si no me están tratando igual que los demás, entonces seguramente algo es injusto, ¿sí? Y entonces soy egoísta cuando todo gira alrededor de mí, ¿sí? Finalmente, todos somos Jonás, pero es justo esto, es justo el hecho de que Jonás es todos nosotros al mismo tiempo, lo que hace esta porción, estos pequeños versículos del principio, algo increíble y esperanzador. ¿Por qué? Porque a pesar de toda la desobediencia de Jonás, ¿sí? Y de que en realidad aún Jonás no entendía la gracia de Dios, porque no es que aquí Jonás ya cambió, ¿sí? Aún le falta, ¿sí? Aún a pesar de todo esto, Dios no cambia de profeta, ¿sí? Dios no levanta a otro y dice: ok, Jonás, estás perdonado, ¿sabes qué? Pues le dije al pez que te dejara de vuelta en Israel, vete a tu casa, ya le hablé a Amós, él sí entiende de lo que estoy hablando, entonces Amós va a ir a Nínive y él va... No dice eso, ¿sí? Dios no dice: ok, ya estamos reconciliados, pero pues que la confianza se tiene que recuperar, Jonás, es que eres muy desobediente, la verdad, y pues no puedo confiar en ti para que vayas a Nínive porque pues mostraste que no eres una persona. Dios no dice nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no solo implica reconciliación, sino también implica recomisión, ¿sí? Dios toma a Jonás, trata con él en el vientre del pez, y luego, aunque no ha terminado de tratar con Jonás, va y le vuelve a decir: oye, Jonás, te dejé una tarea y te la vuelvo a dejar. Tienes que ir a Nínive, ¿sí? El llamado de Jonás no se pierde, y esto es cierto también para nosotros. Cada vez que salga nuestro Jonás interior, ¿sí?, podemos venir con humildad y en arrepentimiento ante Dios y confiar en que Él borra nuestras transgresiones por amor de su nombre y que no se acordará más de nuestros pecados. Y aquí encontramos lo primero que va en contra de nuestra lógica.
No sé si tú has escuchado esta cuestión de perdonar no es olvidar. Y entonces la enseñanza básicamente corre, perdona a las personas, pero pues no, o sea, no se trata de olvidar. Hay que seguir trabajando y pues hay que recuperar y sí. Pues eso no es lo que Dios está mostrando. ¿Sí? Tal cual en el versículo que te leí dice, no se acordará más de nuestros pecados. Y no se acordará más de nuestros pecados. ¿Sí? Perdonar implica ya no traer a mente la ofensa. Y esto es modelado por Dios. ¿Sí? Perdonar implica ya no traer a mente la ofensa. ¿Sí? Obviamente esto no significa que si no se te ha olvidado no has perdonado, sino más bien significa que tú no la vas a estar cada vez que veas a esa persona, agarras el pensamiento y lo pones enfrente y entonces actúas en base a ese pensamiento. ¿Sí? Porque no tenemos el poder, no sé si alguno tiene el poder aquí de olvidar a voluntad situaciones. No tenemos esa habilidad, pero la habilidad que sí tenemos a través del Evangelio es la de hacer a un lado la ofensa. Pasó, pero no es lo que domina mi relación con la persona. ¿Sí? No es lo que marca la forma en que yo me comporto. ¿Sí? Y lo increíble de toda esta historia de Jonás, que otra vez es diferente de ti y de mí, cuando tú y yo le pedimos algo a una persona y esa persona nos queda mal, así mal como Jonás, ¿le volvemos a pedir a esa persona? No. Que dices, no, ya no le pido nada, ¿verdad? No se puede confiar en fulanito. Gracias a Dios que Dios es Dios y no se comporta así. En su soberanía, en su amor, en su misericordia, Él sigue trabajando con nosotros, ¿sí? Y cuando tú y yo nos desviamos en nuestro pecado y caminamos como Jonás llegando hasta lo más profundo, descendemos una y otra vez, de todas formas tenemos esperanza. Hebreos 12:6 dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y más adelante el autor dice que lo hace para que participemos de su santidad. ¿Sí? Esto está en Hebreos 12. Entonces, Dios no simplemente nos deja vagar. Dios no dice, bueno, pues ya es una cabrita loca, ya se fue, ni modo, ahí déjalo. ¿Sí? Como a Jonás, seguramente nos va a dejar que probemos ahora sí que lo amargo de nuestro pecado, pero no nos abandona, sino que nos va a traer de vuelta. ¿Sí? Obviamente es una esperanza dolorosa, pero finalmente es esperanza. ¿Sí? No importa qué tan abajo lleguemos en nuestro pecado, ¿sí? Como dice Pablo en Romanos 8, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Ninguna cosa creada, ¿sí? Ni siquiera nuestras propias acciones pueden separarnos del amor de Dios. ¿Sí? Dos advertencias que quiero hacer aquí. Uno, la disciplina, lo dice el autor de Hebreos, no parece ser causa de gozo cuando sucede. ¿Sí? Es decir, si somos disciplinados por Dios, seguramente va a ser difícil. ¿Sí? Y número dos, si pecamos, vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, el hecho de que Dios nos discipline y nos haga volver a Él, no significa que yo pueda andar volviéndome loco a cada vuelta de esquina, al cabo que nada me podrá separar del amor. ¿Sí? No significa eso. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos que es en contra de toda nuestra lógica es que Dios, cuando perdona a Jonás y cuando nos perdona a nosotros, no solo es un, ok, ya estamos bien, pero pues déjame pensarlo, ¿no? Déjame pues, es, ok, estamos reconciliados, no me acuerdo de tu ofensa, ¿sí? Y vamos a seguir en lo que estábamos, ¿sí? Porque no he terminado de trabajar contigo. En segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar de la gran ciudad. Y aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Porque en el segundo versículo se nos dice que Nínive era una ciudad muy grande, ¿sí? En el versículo 3, perdón, ¿sí? Dice que Nínive era una ciudad muy grande. Y en el original, esta frase literalmente dice que Nínive era una ciudad muy grande para Dios, ¿sí? Tiene al final este pedacito, para Dios. Y tiene una idea entonces muy clara, ¿sí? Nínive era importante para Dios, ¿sí? La gente que habitaba ahí era importante para Dios.
Es decir, esta Nínive era una ciudad muy grande, no está hablando de su extensión, está hablando de su importancia, ¿sí? Y su importancia no para el imperio asirio, sino para Dios, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, no sé si te acuerdas que se nos dice que Jonás debe proclamar contra Nínive. Y se da una razón para esta proclamación. Si Dios le dice que debe de proclamar porque su maldad, la maldad de Nínive, ha subido hasta él. Entonces dice, ve y proclama porque su maldad ha subido hasta mí. Si combinamos esa comisión con lo que leemos aquí, ¿sí? Tendríamos algo más o menos así. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, pues su maldad ha subido contra mí y es una ciudad muy importante para mí, ¿sí? Es decir, la comisión de Jonás no solo es una expresión de ira o de justicia, también es una expresión de amor, de compasión, ¿sí? Entonces, claramente podemos ver aquí dos cosas: justicia y amor, ¿sí? Y no debemos de perder de vista esto. Dios es un juez justo, ¿sí? Y como tal castiga el pecado, ¿sí? Si Dios no hiciera nada al respecto del pecado, ¿sí?, entonces no sería un Dios justo o no sería un Dios bueno. Jonás, el libro de Jonás nos muestra que Dios no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Dios no es ajeno a las acciones de las personas, sino que Dios está viendo todo lo que sucede en el mundo. Lo considera y a su tiempo lo va a juzgar. Todo lo que hacemos va a ser juzgado, ¿sí? Entonces, esta misma interacción de justicia y amor la podemos ver en otro lado, en su máxima expresión. ¿En dónde? En la cruz de Cristo, ¿sí? En la cruz de Cristo vemos cómo Jesús recibe sobre Él mismo toda la ira de Dios, ¿sí? Él recibe todo el castigo por nuestros pecados. Pero es un acto voluntario, un acuerdo entre el Padre y el Hijo, ¿sí?, por amor a los suyos. Tal como veíamos cuando pasamos por el prólogo de Juan. ¿Te acuerdas que dice Juan 1 que vimos su gloria como el del unigénito, lleno de gracia y verdad, ¿sí? Y hacíamos la conexión que Juan hace hasta Éxodo 34. ¿Te acuerdas? Donde Dios dice, Dios muestra toda su gloria, y cuando muestra toda su gloria hay una voz que proclama: Jehová, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, transgresión y el pecado. Y hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todos diríamos amén. Pero luego a continuación dice, ¿sí?, y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, esa es la gloria de Dios, que al mismo tiempo puede no tener por inocente al culpable y perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cómo? A través de Cristo, exactamente. A través de Cristo castiga al culpable, ¿sí?, castiga nuestro pecado y nos extiende perdón, ¿sí? La cruz de Cristo es la expresión máxima de amor y justicia de Dios, ¿sí? Y es la cruz de Cristo, es su sacrificio lo que llama a todos los hombres al arrepentimiento. Hay una sola forma de escapar del juicio. ¿Cuál? El sacrificio de Cristo. Es la única forma en que tú y yo podemos escapar del juicio de Dios, ¿sí? Y es por eso que tenemos que tomar la decisión hoy de venir a Cristo, ¿sí? Y hago énfasis aquí en esto: venir a Cristo, creer en su sacrificio, ¿sí?, poner nuestra fe en Cristo. No es nada más un acto de sí creo, no es un acto de intelecto nada más, ¿sí? Creer en Cristo, venir a Cristo, implica rendir toda nuestra vida, vivir conforme al Evangelio. Ser justificados implica ser santificados. Si no hay justificación, no hay santificación. Pero si no hay santificación, no hay justificación. Si no hay justificación, no hay santificación. Pero si no hay santificación, evidentemente no hay justificación. No podemos separar estas dos.
Apocalipsis 20 es un pasaje bastante interesante. Y te voy a leer unos pedacitos cortados. Te estoy leyendo Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y me gustaría que pusieras atención sobre todo a lo que se habla acerca de los libros. ¿Sí? Dice el versículo 11: vi un gran trono y aquel que estaba sentado en él. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Entonces tenemos unos libros y el libro. ¿Sí? Unos libros y el libro. Y luego dice, este otro libro es el libro de la vida. Otros libros, libro de la vida. ¿Sí? Dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Sí? ¿En base a qué fueron juzgados los muertos? Según sus obras. Todos los muertos, en esto estamos también tú y yo. Todos los muertos fueron juzgados en base a sus obras. Pero lo adelantito dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. ¿Sí? Entonces dice, fueron juzgados según sus obras, pero el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ese era el que era echado al lago del fuego. ¿Qué nos está queriendo decir Juan? Que si estás en el libro de la vida, tus obras van a reflejar que estás en el libro de la vida. ¿Sí? Obras malas o nada de fruto implica por defecto que no estás en el libro de la vida. ¿Sí? Estar en el libro de la vida produce fruto. ¿Sí? Entonces todos nosotros vamos a ser juzgados no nada más en base a lo que decimos que creemos, no, yo creo en Cristo, sino que va a haber varios libros y los libros van a tener nuestras obras y nuestro nombre, espero. ¿Sí? El infierno es un lugar real, uno que Jesús mismo describe como un lugar de tanto horror que las personas llorarán y rechinarán los dientes. Este es el castigo justo por nuestro pecado contra el único creador y Dios. Pero Dios en su amor nos extiende gracia y nos llama al arrepentimiento. ¿Sí? Y por eso Pedro dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Y me gustan las dos palabras que usa Pedro, arrepiéntete y conviértete. ¿Sí? No te quedes nada más en me siento bien culpable, sé que no, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. ¿Sí? Y entonces aquí vemos otra vez algo que va en contra de toda nuestra lógica. ¿Sí? Uno diría, pues es que yo tengo que hacer obras, ¿sí?, para poder ser salvo. Ya sé que nadie diría eso aquí, pero finalmente muchas veces lo pensamos. Muchas veces lo pensamos, está como en el fondo de nuestra mente, está en nuestro corazón. Tengo que portarme así, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿sí? Tengo que vivir como cristiano y todo esto lo tengo que hacer para ser santo. Y nos ponemos bíblicos, ¿no? Ser santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces ahí ando 10 pasos para ser santo y estoy con mis 10 pasos de santificación, ¿no? Pero finalmente Dios dice que no es solo nuestras obras. Sí, en realidad el veredicto final se da en base a el libro de la vida, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros el que produce las buenas obras. No somos nosotros, ¿sí? No es por nuestras fuerzas. Alguna vez escuché un predicador que hacía la pregunta, ¿qué dirías tú si te preguntan, ¿tengo que dejar de fumar para ser cristiano? ¿Tú qué dirías? ¿Tengo que perdonar a fulanito, manganito y sutanito para ser cristiano? ¿Tengo que dejar de robar para ser cristiano? No. O sea, Para tengo- que dejes de robar porque pero porque ya soy cristiano. Exacto, esa es la diferencia. No tengo que hacerlo para ser no cristiano, tengo que hacer nada. sino porque he sido salvo, lo voy a dejar de hacer. Sí. Sino porque he sido salvo, lo voy a dejar de hacer. La consecuencia Sí. es- Exacto. La santificación fluye de la justificación, no al revés. No soy justificado porque soy santo. Sí. Soy santo
porque soy justificado. ¿Sí? La santificación fluye de la justificación. ¿Sí? Y esto está al revés. ¿Sí? ¿A quién lo declaran primero justo y luego lo hacen justo? Te declaro inocente y sales y matas a 20,000 personas. Eres inocente. A nadie va. Pero así hace Dios. Primero nos justifica y luego nos santifica. ¿Sí? Y Él lo hace todo. En tercer lugar, me gustaría hablar, como te dije, de el medio de salvación. ¿Sí? Y en realidad este es el énfasis de estos primeros 5 versículos. ¿Sí? En la historia del Éxodo, estábamos viendo hace poquito en la escuela, Dios trae plagas sobre Egipto, abre el mar rojo. Yo les preguntaba a los niños en la escuela, ¿cómo te imaginas? No me cabe en la cabeza, ¿cómo te imaginas que se vería una columna de nube? O sea, literalmente una columna de nube desde donde estaba el pueblo hasta el cielo, y que en la noche esa columna de nube se convirtiera en una columna de fuego. ¿Cómo te imaginas que se vería eso? Se ha visto como algo así, no sé, impresionante, debe haber sido increíble, ¿sí? En la historia del nacimiento de Jesús vemos que hay ángeles que aparecen para decirle a los pastores, hey, están naciendo. Y hay una estrella que guía a los sabios hasta donde está naciendo Jesús, ¿sí? Y es obvio a través de toda la Biblia que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, ¿sí? Y puede realizar unas muestras increíbles de su poder para hablar a los hombres. Entonces Dios, en la historia de Jonás, ve a Nínive y dice, Nínive es muy importante para mí. Y ve su maldad y dice, tengo que hablarles, ¿sí? Y me gustaría hacer una pausa aquí y recordar. Recordar lo que sabemos acerca de Nínive y del imperio asirio, ¿sí? Recuerda que Nínive era una de las ciudades más importantes del imperio asirio, que había sido convertida en la capital no mucho antes del ministerio de Jonás, ¿sí? Y lo que sabemos es que los asirios eran conocidos por su crueldad extrema, su crueldad inhumana, y que era algo de lo que ellos se enorgullecían, ¿sí? En la primera sesión te leía un poco acerca de los registros que existen, que los reyes mandaban a hacer. O sea, esto era como que si eras un rey asirio tenías un registro de todas las crueldades que habías hecho, ¿sí? Y entonces existen registros que hablan acerca de cómo desmembraban a sus rivales en las guerras, y les dejaban solo un brazo, y luego con el brazo hacían como que decían adiós, y luego ya lo mataban, ¿sí? Hablan acerca de cómo despellejaban a los soldados, los despellejaban mientras estaban vivos, y luego colgaban las pieles de todos los enemigos en las paredes de la ciudad para que todo el mundo los viera. Cortaban las cabezas de algunos y obligaban a esposas, hijos y amigos a llevar las cabezas de esas personas en lanzas mientras marchaban a su esclavitud, ¿sí? A su exilio. Cortaban lenguas de prisioneros vivos, quemaban a los jóvenes vivos. Asiria era un imperio que se enorgullecía de su crueldad. Y no hace mucho hablábamos de que era tanta la crueldad que Asiria, de hecho, hubo un momento en el que no tenía que pelear, simplemente amenazaba. Oye, pues o te rindes o nos peleamos, tú sabes, ¿sí? ¿Y qué hacían los reinos? No, me rindo. O sea, de enfrentarme, de arriesgarme a todo lo que tú haces, a rendirme, mejor me rindo, ¿sí? El imperio asirio, además de todo esto, había comenzado a exigir un pesado tributo a Israel, ¿sí? Y siguió amenazando al reino del norte durante la vida de Jonás. Y de hecho sabemos que fue el imperio asirio el que llevó a Israel a la extinción, ¿sí? Pero además de esto, Asiria era un reino altamente idólatra y politeísta. La misión del rey asirio era extender su reino hasta los confines de la tierra, a fin de que todas las naciones reconocieran la soberanía de su Dios, que se llamaba Asur. ¿No te suena esto muy parecido a lo que el pueblo debía de hacer? El rey asirio debía extender su dominio en toda la tierra para que todos dijeran, Asur es el único Dios soberano de todo el mundo. El pueblo de Israel estaba llamado a ser un pueblo que anunciara las buenas nuevas de Dios, que todo el mundo lo viera y dijera, ese es el único Dios verdadero. Entonces Asiria no nada más era un oponente o era el enemigo o el némesis político de Israel, sino que también era el némesis teológico, ¿sí? Entonces,
¿qué harías tú? ¿O qué haría yo? ¿O qué haríamos nosotros si fuéramos Dios y queremos hablar a esta nación? Y que nos escuchen, ¿verdad? No solo queremos hablar, sino que queremos hablar y que nos oigan, ¿sí? ¿Qué harías? Dios decide sacar su arma secreta a Jonás, el profeta que no entendía nada de nada, nada de nada, ¿sí? Pero por todo lo que Jonás hace mal, hay una cosa que hace bien, ¿sí? Jonás va a Nínive conforme a la palabra del Señor y proclama el mensaje que Dios le da. Se nos dice muy poco acerca de la forma en que Jonás predicó. El autor describe a Nínive como una ciudad de un recorrido de 3 días, que como ya habíamos dicho, no significa que tardaras 3 días en ir de una punta a otra de la ciudad. Esto es imposible, ¿sí? Sino más bien significa que tomaría aproximadamente 3 días conocer la ciudad de manera profunda. Está hablando de profundidad, no de extensión, ¿sí? Porque si te fijas, está justo delante era una gran ciudad para Dios, ¿sí? Entonces no está hablando de extensión, no está hablando de tamaño, ¿sí? Está hablando del trabajo que costaría estar ahí y conocerla por completo. Es muy poco probable que Jonás pudiera entrar a Nínive así como que sin que nadie lo viera. Para empezar, era una persona que se veía distinta a los asirios y que se vestía distinta a los asirios. Entonces seguramente, me imagino yo que en cuanto llegó Jonás a Nínive, pues todo el mundo, ojos sobre Jonás, ¿no? Y si te acuerdas, en el capítulo 1 decíamos que Jonás en Nínive era como un judío yendo a predicar a la Berlín nazi, ¿sí? ¿Qué probabilidades había de que lo escucharan? Ninguna. Entonces yo me imagino que Jonás llega a la puerta, de repente hay 2 guardias y le preguntan, pues ¿tú qué, verdad? O sea, ¿tú qué estás haciendo aquí o qué? Y Jonás dice, no, pues soy hebreo y traigo un mensaje de Dios. Y entonces pasa algo que nadie esperaría. ¿Qué? Lo dejan pasar. Ah, ok, pasa, va, predica, ¿sí? Lo que nadie esperaría, ¿sí? Pero luego, después de esto, vemos que Jonás entra y comienza a predicar, ¿sí? Y lo más seguro es que el mensaje que tenemos en nuestra Biblia es solo un resumen de lo que Jonás predicó, ¿sí? ¿Cómo podemos saber esto? Por la respuesta de Nínive, ¿sí? Para este tiempo, la mayoría de las naciones gentiles tenían una solución, uno para todos, ¿no? Una solución para todos los problemas. Si había una deidad enojada, solución por default era sacrifica algo o alguien, ¿sí? Está enojado, sacrifica algo o alguien. Sin embargo, Nínive no responde así, lo cual implica que seguramente Jonás predicó más que solo lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, Jonás va, tiene un día de recorrido, es decir, pues ha andado por ahí por la ciudad, topó con unas personas, les predicó, luego siguió caminando, topó con otras, predicó, llegó a la Alameda de Nínive y a lo mejor estuvo ahí predicando otro tiempo, y de repente, ¡pum!, todos creen. Sí, de nuevo pasa algo que nadie se esperaría. Toda la ciudad cree, ¿sí? Y cree casi inmediatamente, ¿sí? Y esto está en un contraste marcado, ¿sí? Cualquier judío, cualquier israelita, cualquier hebreo que hubiera estado leyendo el libro de Jonás hubiera quedado totalmente avergonzado, porque el pueblo había estado escuchando a los profetas por años y años predicarles exactamente lo mismo. Aléjate de tus malos caminos, vuélvete a Dios. ¿Y sabes qué hacía el pueblo? Nada, seguían lo mismo. Y Nínive, la ciudad, lo peor de lo peor, ¿sí? Los más malos de los malos, en cuanto escuchan la predicación de Jonás, responden, ¿sí? Entonces, obviamente la pregunta que tú y yo debemos de hacernos es, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? ¿Cómo es posible que Nínive pudiera responder de esta forma? ¿Sí? Y aquí hay 2 personajes que están interactuando con la ciudad simultáneamente: Dios y Jonás. ¿Sí? ¿Qué hace Dios? ¿O cuál es el papel de Dios en toda esta historia? ¿Sí? Aunque el texto solo nos dice que Dios envió a Jonás, los historiadores nos muestran que Dios también estaba trabajando de otra forma. En un registro anual asirio, que se conoce como la lista epónima, se muestra que hubo una plaga en el año 765. Hubo ciertas revueltas en todo el imperio entre el 763 y el 759.
Hubo un eclipse solar, que era un mal augurio para todos los asirios. Un eclipse solar era lo peor de lo peor, en 763. Y había habido hambruna desde el 763 en adelante. ¿Sí? Jonás llega a Nínive como por ahí del 760. ¿Sí? Y para cuando Jonás llega, pues a Nínive le ha estado lloviendo sobre mojado. ¿Sí? O para ser más cristianos, Dios ha estado preparando el terreno. ¿Sí? Dios no solo envía a Jonás, sino que previamente había estado preparando todo. Y en realidad esta es la obra continua de Dios a través de toda la historia. Hechos 16:14 dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. ¿Sí? Hoy por hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Tal vez, y espero que sí sea, sientas carga por algún ser querido o por algún conocido que parece ser la persona más dura, terca, indiferente del universo. ¿Sí? Tal vez alguien que incluso se considera cristiano, ¿sí? Pero que no da evidencia de ser cristiano y que quieres hablarle de la palabra y pues ya se sabe la palabra, o sea, pues él se la sabe y te dice, obvio, pues ya me lo sé, o sea, claro, por supuesto, ¿de qué me estás hablando? Sí, o sea, ¿qué me vas a enseñar tú, no? Sí. O puede ser el extremo opuesto. Tal vez hay una persona que conoces que vive, ¿sí?, en oposición total a la palabra de Dios, ¿sí?, y piensa que no tiene ninguna necesidad, ¿sí?, que está bien dentro de sus propios estándares y que no importa cuánto le hables, pues no escucha o simplemente no quiere saber. Si abiertamente te dice, a mí no me digas nada de eso, tú lo tuyo, yo lo mío, cada quien bien va, ¿no? Y lo que Jonás nos enseña, o el libro de Jonás nos enseña, es que no debemos desesperar, ¿sí? A su tiempo Dios hará la obra, ¿sí? Tal como Jonás en el capítulo 2, todos como creyentes confesamos, la salvación es del Señor. Entonces lo que Dios hace es preparar el terreno. Y Jonás seguramente ni sabía, ¿sí? Pero ¿qué hace Jonás? Es otra vez asombroso que Dios decida usar a Jonás, porque Jonás no entiende absolutamente nada de la gracia de Dios todavía. Y Dios elige usar a Jonás porque al mismo tiempo que está predicando a Nínive, al mismo tiempo que está advirtiendo a Nínive, está trabajando en Jonás, ¿sí? Dios está haciendo ambas cosas al mismo tiempo, en su soberanía, en su poder, está haciendo ambas cosas, ¿sí? Y esto nos da esperanza, porque nos enseña que no tenemos que ser perfectos para predicar el evangelio, ¿sí? Si tuviéramos que ser perfectos para predicar el evangelio, pues ya marchamos, ¿verdad? Y no tenemos que saber y entender todas las doctrinas del cristianismo para que nuestro evangelismo sea eficaz, ¿sí? Sin embargo, hay algo que sí debemos de hacer y que es justo lo que Jonás hace. ¿Qué? Predicar fielmente, predicar la palabra de Dios, ¿sí? Pablo dice en Romanos 10, te resumo la serie de preguntas de Pablo: ¿cómo invocarán el nombre del Señor si nadie les predica? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si nadie les predica? Y hace una conexión ahí tajante, ¿sí? La predicación es el medio por el cual los hombres invocan el nombre de Jesús para salvación. Sin predicación, los hombres están perdidos y condenados. Predicar el evangelio debe de ser un tema de urgencia para todo creyente, y de esto nos habla el pastor Marcos el domingo, ¿sí? Aquel que ha probado la gracia de Dios va a tener una urgencia por dar la gracia de Dios, ¿sí? Obviamente la pregunta es, ¿qué es predicar fielmente? ¿Sí? Y me gustaría simplemente abordar 5 características de una predicación fiel, desde un versículo que estábamos viendo el lunes, y está en 2 de Timoteo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4, versículo 3. Segundo de Timoteo 4, versículo 3. Dice el versículo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Sí, y entonces hay 5 aquí cosas que Pablo le manda a Timoteo a hacer, que son una misma.
¿sí? Y lo primero que le dice es predica la palabra, es decir, predica la Biblia. Y ojo, esto no quiere decir que uses versículos de la Biblia para apoyar tus argumentos, ¿sí? No uses versículos de la Biblia para apoyar tus argumentos, como si los versículos fueran el bastón de tus ideas, sino que prediques la Biblia. Predica lo que la Biblia dice, ¿sí? Hace tiempo escuché a una persona que estaba hablando acerca de que debemos de cuidar nuestra salvación, no sea que la vayamos a perder y que seamos condenados. Y el predicador lee la historia de la negación de Pedro. Todos conocemos la historia de la negación de Pedro, ¿verdad? Sí. 3 veces Pedro niega a Jesús. Y el predicador terminó diciendo, utilizando esta historia, que Pedro estuvo así, de perder su salvación. Así, o sea, un pelito más y sí, no, por una nada, sí, estuvo a punto de perder su salvación. ¿Usó la Biblia? Sí, la usó, la citó y leyó varios versículos, ¿sí? ¿El predicador usó la Biblia? Sí. ¿Predicó la Biblia? No. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas, Jesús le dice a Pedro, hablando de esto mismo: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Estuvo Pedro a punto de perder su salvación? No. Jesús es claro, ¿sí? Vas a ser zarandeado, pero cuando regreses, porque vas a regresar, fortalece a tus hermanos, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado. Usar versículos bíblicos no es lo mismo que predicar la Biblia, ¿sí? Y nuestro llamado es predicar la palabra, ¿sí? En segundo lugar, se le dice a Timoteo que debe predicar con persistencia, ¿sí? Es decir, debe de predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Y otra vez, a tiempo y fuera de tiempo no es un permiso para ser imprudentes o insensibles, sino que más bien es un llamado a estar siempre preparados para predicar el Evangelio. Ya sea que estemos en nuestro mejor momento o en nuestro peor momento, tú y yo debemos estar siempre preparados, ¿sí? En tercer lugar, se dice que debe amonestar, reprender y exhortar, ¿sí? Otra versión dice, usa argumentos, reprensiones y ruegos. Usa argumentos, reprensiones y ruegos. Lo cual casi nos da la idea, no sé si lo notaste, de 3 enfoques de la predicación: intelectual, moral y emocional, ¿sí? Usa argumentos, reprensiones y ruegos, ¿sí? Apela al intelecto, a la moral y a las emociones, a los afectos, ¿sí? Entonces tú y yo debemos de aplicar la palabra de manera relevante a la vida de las personas de las que estamos predicando, ¿sí? Específicamente a cada individuo la palabra debe ser aplicada de una manera que la pueda entender, ¿sí? En cuarto lugar, se le dice que predique con paciencia. Y esto es importante. Muchas veces caemos en el error de querer presionar a las personas e intentar provocar una, entre comillas, decisión, ¿sí? Que te comprometes. Es que tienes que ya hoy decidir y tienes que ir y vamos a orar. ¿Quieres orar? Repite después de mí. Y la persona igual ni sabe qué está repitiendo, ni de qué se trata, ni no tiene idea, ¿sí? Pero tú quieres ya, o yo quiero ya, ¿verdad? Y entonces presiono y presiono. Pero en realidad el llamado es el otro: con paciencia. A su tiempo Dios lo va a hacer, ¿sí? Y por último se nos dice que debemos de predicar con instrucción. Es decir, no solo debemos predicar la palabra, sino que también debemos enseñar cómo se conecta con las personas, con sus necesidades, con su vida. Debemos explicar las verdades que la palabra contiene. Nuestra responsabilidad es ser fieles al predicar la palabra. Los resultados de dicha proclamación son la responsabilidad del Espíritu Santo y debemos esperar pacientemente que Él obre. Y una vez más, Dios usa lo que tú y yo menos usaríamos. Pudiendo usar cualquier cosa, Dios decide usarnos a ti y a mí, ¿sí? Y no solo decide usarnos, sino que nos llama a predicar. Y debemos de perseverar, porque no sabemos si tal vez como Jonás, después de predicar un día, o a lo mejor después de predicar un año,
o a lo mejor después de predicar una década, no lo sabemos. ¿Sí? En su momento tal vez Dios nos sorprenda y como Nínive la persona venga al arrepentimiento. ¿Sí? Y hay una idea central que debemos de recordar siempre: la salvación es del Señor. Todo lo que pertenece a la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación le pertenece a Dios. Él lo hace todo de principio a fin. Y nuestro llamado es simplemente predicar fielmente.